Regresamos en este rumbo de la mañana y está con nosotros alguien muy querido por este equipo, por toda la sociedad dominicana, la doctora Iches. Muchísimas Ustedes gracias. la conocen. Sobra de swing y de flow. Claro. Sí, es buena. Bueno, muchísimas gracias. A propósito, doctora, de un tema que no pasa de moda, que hay que seguirlo hablando, que hay que seguirlo discutiendo, que es el tema de la salud mental, que además de usted y otras personas que se han interesado por el tema en el país, pero no se le da la principal y la importancia que tiene. Mira, hay que aclarar que el tema de la salud mental no puede ser un tema de moda, es lo primero. Y segundo, aquellos que se han interesado en algún momento ha sido porque le ha tocado o porque se han montado en la ola y quieren sonar ahí. Tengo que empezar diciendo esto porque cuando hablamos de salud mental tenemos que ser muy coherentes. Y a mí de verdad me ha dado una pena extraordinaria que los principales protagonistas que tenemos que estar al pie del cañón estemos con una actitud bastante pasiva, que somos en este caso los médicos, los psiquiatras. Y digo esto porque el defender los derechos de nuestra población y hacerle entender a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, con en demasía lo que significa esto y el impacto que esto genera a mediano, largo plazo, es indiscutible. Te puedo decir que el tema de la salud mental es tan complejo porque hace 2-3 años aquí se hizo un estudio en donde el 20% de la población dominicana tenía una condición de salud mental. Pero de ese 20% solamente un 5% tiene acceso. Pero de ese 5% solamente hay un 3% que de una u otra manera puede mantener su tratamiento. Entonces, aquí nadie quiere hablar de las ARS, nadie. Aquí nadie quiere hablar de lo que son las pensiones solidarias y la semana pasada yo estuve diciendo que aquí un ministro cualquiera ocupa un puesto por 4 años y se va con una pensión millonaria para su casa y aquí los niños del espectro autista, que por eso tengo mi pelo azul, tienen que mendigar 8,000 pesos, cuando 8,000 pesos se va en una sola terapia. Entonces, hasta los 18, porque yo nunca había entendido que a los 18 la discapacidad se quitaba, desaparecía, cuando en realidad ahí es donde el cuadro se pone dantesco porque ya los padres están viejos y ya la familia no tiene recursos. Cuando hablamos de salud mental, eso, que yo hablé de un 20% general, pero cuando hablamos de las adicciones, y aquí a mí me encanta cuando Elvin me mira así, porque yo sé que él está preparando la pregunta, aquí nosotros tenemos un complejo, ese famoso complejo de Guacanagarix, de que queremos todo lo de afuera y no asumimos lo de adentro. Señores, las estadísticas de salud son in situ, o sea, son del lugar. Nosotros tomamos estadísticas de salud solamente para referencia, de poder sacar lo que es un presupuesto basado en la cantidad de habitantes y en la cantidad de afectados. Ahora bien, el 60% de la población tiene una adicción, alguna adicción seca. Y cuando hablamos de adicción seca, hablamos de adicción a la tecnología, a la pornografía, a la ludopatía. Aquí todo el dominicano juega. Incluso tú ves niños súper pequeños en galleras y tú ves a los padres que empiezan a inculcarle que es el modo fácil de tener y obtener. Tú vas a la universidad, nadie quiere estudiar nada largo porque todo necesito muchas respuestas, necesito ganar dinero rápido y todo es para ayer. Entonces, cuando hablamos que del presupuesto nacional de salud, señores, nosotros estamos fuera de Bolivia en el lugar más lejos. Nuestro presupuesto en salud mental oscila el 0.33. ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Del PIB o del presupuesto de salud? Del presupuesto de salud, cuando en realidad le corresponde un mínimo 2. Y ahora la OPS y la OMS están exigiéndole a los gobiernos que el 5% del presupuesto de salud debe de ser destinado para lo que es salud mental. Sin embargo, cuando nosotros vemos el acuerdo de lo que fue el Plan Estratégico del Desarrollo de la Salud para las Américas y que aquí en Dominicana hay una ley que es la 0112, donde decía que para el 2020 el PIB, o sea, el porcentaje del PIB correspondencia tenía que tocarle un 4%, en el 2025 un 4.5% y en el 30 un 5%. ¿Dónde está? ¿Ustedes saben en cuánto está el porcentaje del PIB en salud? En un 2 y bajando. Entonces, en números, doctora, ¿cuánto representa eso? ¿Cuántos millones de pesos se le dedican anual a la salud mental? Mira, te voy a contar. Son muy pocos.
son muy pocos. Y cuando hablo que le debe de tocar el 5%, del 3 al 5%, estamos hablando que de 139 mil millones, que fue el presupuesto de este año, le tocaban 5.600 millones a salud mental. Sin embargo, ese 0.33 se va en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y en el pago de los salarios. Wow. Porque ni siquiera hay unas estrategias. Hay algunas entidades como Reside, que todos sabemos, en donde ofrece unos servicios, pero resulta que aquí hablamos de cobertura, que el plan básico y demás, y aquí no tenemos el listado de medicamentos esenciales, señores. Eso está totalmente desfasado. Y el que entra ahí y ve los psicofármacos que están, esos son psicofármacos de primera generación, de los famosos típicos, que no son los que se utilizan actualmente por los efectos colaterales que da. En lo que es el programa de alto costo, hay un solo medicamento y fue introducido en el 2012. Sin embargo, cuando hablamos de que el paciente de salud mental te consume muchísimas veces lo que son los recursos sanitarios, vámonos a pandemia. Los primeros 6 meses de pandemia nosotros nos quedamos sin pruebas. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo el que tenía un trastorno de somatización, un trastorno de ansiedad, una hipocondría, desde que se enteraba que alguien tenía COVID y él le había pasado por el lado, ¿qué decía? Sí. Que tenía COVID. Todo el mundo tenía COVID. Iban a las emergencias, le hacían la prueba y salía negativo. Y para mí es de mucha tristeza. ¿Por qué? Tenemos una ley de salud mental, la cual hace 2 años Aníbal Díaz, está abogando por una revisión, por una actualización. Sin embargo, ¿cómo vamos a actualizar algo que nunca se ha ejecutado? Salimos del sistema manicomial a querer entrar en lo que son las unidades de intervención en crisis y el modelo comunitario sin el proceso intermedio que hay. Aquí hay un hospital oncológico, aquí hay un hospital pediátrico, aquí hay un hospital ginecológico, un hospital dermatológico, pero cuando hablamos de un hospital psiquiátrico, señores, no estamos hablando de un manicomio. No. Es un lugar en donde el paciente de salud mental, el Instituto de Neurociencias, que es el que estoy abogando, y yo tengo tanta fe. De hecho, quiero decirles a ustedes que la próxima vez que venga le voy a traer su kit de su suéter y sus gorras de la fundación, Soy Más que un Diagnóstico, que nosotros vamos a abogar. Y cuando ustedes me vean pidiendo en un semáforo, por favor, échenle al jarrito o a la cubetica. ¿Ustedes saben para qué? Porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestras autoridades que el bienestar de un pueblo no puede estar solamente mediado por la voluntad de quien está dirigiendo. No. Y lamentablemente aquí se le ha hecho creer a las personas que la salud tienen que mendigarla. Eso es un derecho y que por Estado no corresponde, por individuo. Sí, doctora, hay un tema que a mí me preocupa. Yo quiero felicitarla. Wow, todo lo que usted ha dicho son temas neurálgicos que el que está el día a día en la calle tratando con la gente, uno sabe todo lo que está pasando la gente con relación al tema de la salud. Uh-huh. El tema de la violencia escolar y el hecho de que haya un solo profesional de esa área. El mismo ministro desde París tuvo que admitir que hay una preocupación por la creciente ola de violencia escolar en las escuelas. Tenemos hogares que la mayoría están siendo encabezados por mujeres, uh-huh, madres solteras que tienen que tener la responsabilidad de trabajar y mantener su familia. Y tenemos el tema también de la violencia económica del hombre que mantiene el hogar, uh-huh, y que la mujer no tiene derecho a decirle cómo criar, cómo esto, cómo, uh-huh, lo otro. ¿Cómo se traduce esa falta de salud mental desde el hogar hasta las escuelas? Cuando yo digo que los principales protagonistas de esta serie, porque esto es una película, sí, los principales protagonistas... Una película de terror. Sí, sacada de la saga de Harry Potter. Miren, cuando yo digo que los principales protagonistas están en una actitud pasiva, es que porque las grandes estrategias en políticas de salud y de salud pública tienen que estar mediadas por aquellos que hacen la salud pública. Para mí fue muy cuesta arriba cuando hace 2 años presentaron o alinearon presentaron a la sociedad lo que eran los asesores gubernamentales. Ahí no había nadie que hacía medicina pública, excepto el doctor José Joaquín Puello. Entonces, ¿cómo tú vas a saber realmente cómo está la situación ahí abajo? Es muy fácil hacer psiquiatría desde un consultorio privado con aire. Ahora, y con un paciente que te puede comprar o puede mandar a buscar la medicación donde sea.
¿Cómo se traduce eso? Nosotros pedimos una sociedad educada y una sociedad que tenga un comportamiento general idóneo, sin embargo, no damos las estrategias. ¿Por qué? Siempre a través del desarrollo de la historia de la humanidad, nosotros sabemos que hay hogares uniparentales, en este caso manejados o por hombres o por mujeres por muchísimas circunstancias, pero ahora mismo estamos frente a, voy a hablar de generación para estructurar el tema del tope año. Estamos frente a una generación que le ha tocado criarse solo y que ha normalizado el tema de la violencia porque es la forma de ellos comunicarse. Miren, los dispositivos electrónicos inhiben lo que es el desarrollo de ciertas áreas a nivel de cerebro. Unas la desarrollan y otras no. Cuando de manera reiterativa yo he dicho que aunque yo quizás no lo vea dentro de 50 o 60 años, le hagan alguna necropsia a la generación de este tiempo, a los que están por debajo de 35, nos vamos a dar cuenta que el frontal lo tienen del tamaño de un grano de maní. Ay, Doctora, repita eso, doctora, porque, desarrolle, por favor. Porque el frontal es esta parte del cerebro en donde tú procesas lo que es el pensamiento, a los niños en las escuelas y ya el pensamiento gestiona las emociones y la conducta. Entonces, si ustedes se fijan, nuestros adolescentes, adultos jóvenes y adultos entre 25 y menos de 30, prefieren lo que son actividades solitarias, no tienen esa facilidad para resolver un problema. Si tengo una conversación con él y no me gusta lo que él dice, ya yo lo saco de mi gloria porque lamentablemente el método de yo mediar no existe. Entonces, esas áreas del cerebro que son el centro del placer, están sobreestimuladas y entre ellas, por supuesto, la respuesta impulsiva. No vamos a tener una sociedad sin violencia hasta que no se trate el tema desde la infancia. Doctora, esta generación que le dicen generación de cristal, ¿es correcto llamarla así? Mire, para que haya generación de cristal se necesitan padres de algodón. Ay. Oye, qué rico. Sí. Ahora está dura. Concho, qué entrevista, doctora. Totalmente, porque yo tengo tres. Pero es importante que le describa primero lo que son los padres de algodón y la generación de cristal. La generación de cristal se le ha querido encasillar a estos chicos que están por debajo de esa edad que yo estipulo, por debajo de los 25, sí, y que son muy reactivos, muy sensibles y muy expresivos. Sin embargo, ellos han manifestado algo que otras generaciones, las que están por encima de esa edad, no muestran, que es de manera frontal decir lo que quieren o no quieren. Nosotros entramos mucho en el tema de la negociación, de lo socialmente permitido, aceptado. Sin embargo, el ser humano, por ser un ente social, dinámico y educado, debe de tener límites. Fíjate que en los países, y voy a tocar un tema sensible para aquellos colegas y no colegas que están a favor y en contra de cierta legalización o cierta despenalización, como es el tema de algunas drogas, yo solamente les digo, tú solamente puedes decir eso si tú no has visto evolucionar a alguien que consume, o si tú no lo tienes en tu casa, o si tú no lo haces. Exacto. Una de esas tres. Porque le voy a decir lo siguiente, la marihuana que se ha querido normalizar, señores, nuestro pueblo no consume marihuana. Consume una hoja, entre comillas, llamada marihuana, ligada con raticida, ligada con gasolina, ligada con todo lo que quieren, y dependiendo del corte sale muy buena. Y esa da duro. La voy a comprar en tal esquina porque esa da duro. Sin embargo, tiene un sinnúmero de tóxicos. Sin embargo, ese es el que desarrolla entre el año 1 y el año 3 de empezarla a consumir el síndrome amotivacional. Al marihuanero le da igual todo. Si ustedes se fijan en la evolución de lo que es el consumo, tú le dices, te sacaste la loto, está bien. Se murió tu mamá. Porque hay una parte de tu cerebro que se desconecta. Totalmente cínico. Eso es lo que vivimos en los barrios. Por eso es que dicen que se friquió, se tostó. Y después va otra, doctora. Los padres de algodón. Los padres de algodón son aquellos padres permisivos, proveedores exclusivos de todo lo que necesita mi hijo, que queremos sustituir lo que es la responsabilidad y el tiempo en el proceso educativo, porque a las escuelas se va a aprender un programa académico, en las casas es que se educa. Y hay una gran diferencia. Entonces, esos padres de algodón que quieren entender y asumir de que yo, si le doy todo a mi hijo, es que soy buen padre, y si entro en la medida de aceptar y entenderlo. Señores,
cuando yo escucho erróneamente a esos padres que dicen, yo soy amigo de mi hijo, pues tú lo dejaste huérfano. Sí, En el momento que el padre se convierte en hijo de en amigo de su hijo, Sí. tú lo dejaste huérfano. Así Doctora. No, viene mi pregunta. Ok. Doctora, Sí, yo no he preguntado. yo creo que si yo no hago esta pregunta, me sentiría, como dice la canción del Caballero de la Salsa, que tuvo 3 presentaciones espectacular, el señor Gilberto Santa Rosa. Si no lo pregunto ahora, reviento. Él dice, si no lo digo ahora, reviento en una canción. La yibullinga, la gurrupela que invadió la zona colonial, es el centro de la cultura del Nuevo Mundo, donde empezó todo en América. Sí. ¿Qué evaluación psicológica o psiquiatra usted le puede dar al país sobre el comportamiento de esa crápula que ese día se adueñó de la zona colonial, irrumpió, rompió, vandalizó, bebió, metió droga, hizo de todo en la zona colonial? ¿Esa gente están bien de salud mental o tienen problemas? Te voy a decir algo. Ayúdenme. No todos los antisociales tienen una condición de salud mental. No todo. Vamos a hacer esa diferencia. Vamos del camino. Segundo, solamente, bueno, para todos los médicos que hicimos medicina interna o alguna especialidad en el Padre Villini del Conde, sabemos que todos los fines de semana ocurre eso. Así mismo. Todos los fines de semana. ¿Cuál fue la diferencia de ahora? Las redes. Las redes. Las redes. Y te lo digo porque en el 2005-2006... Doctora, subiéndose en los carros. Perdón. Quizá no Ahí tan se así. actúa por conducta, ahí se hace lo que nosotros llamamos actuar por conducta aprendida y sobre todo el síndrome de la foca. Yo voy a hacer lo que hace el otro y lo que le aplaude. Síndrome de la foca. Ahora Déjame anotar. bien, tenemos que entender y asumir que ahí lo que se pudo ver fue mucha gente haciendo lo mismo en el mismo instante. Que no está ajeno a lo que ocurre en cualquier barrio. O la 42. Que no está ajeno. Yo invito a los trabajadores de la conducta que nos demos un paseíto por el La underground, 42, por ahí, sí, para que vean underground, bajo mundo, como decía Bulín 47. que nos vamos para allá. Sí. Y yo agradezco en su momento que a principio de año, ustedes, bueno, yo le agradezco la reinvitación, pero a principio de año, con el tema del fentanilo, señores. Hay fentanilo aquí. Pero por Dios. Lo grande que el Salud Pública presidente... dijo que no. el presidente No, lo que volvió a pasa es que la decir que no llevan ayer. para analizar esa está limpia. Doctora, No me analicen muestra, que me analicen gente. doctora, oiga una cosa, doctora. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Después de escucharla a usted, cada vez que usted tiene una intervención como esta, cualquier persona que tiene 2 grados de sensatez y de que le duele su país, siempre surge la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una profesional de sus calidades incuestionable, que ha vivido y ha servido del sector público y privado, que nadie puede cuestionar el nivel de dominio y de autoridad bien ganada que tiene en ese tema? Nadie, ni quien la odia, ni quien la adversa, nadie puede rebatirle eso, ¿verdad? Si usted viene a este micrófono, yo lo estoy escuchando la mañana entera, callado, planteando una realidad social en una problemática tan fundamental, sobre todo después de la pandemia. O sea, los países entendieron el nivel de problema en el que estamos sometidos. Entonces usted me ha hablado ahí de consumo por un lado de sustancias. El otro 60% de la población también tiene una adicción, sea al teléfono, sea a los juegos de azar, sea a la pelota, sea a la lotería, al alcohol, a la droga. O sea, prácticamente todo el mundo de alguna manera tiene una condición psicológica. Y este país está invirtiendo el 0.33. No tenemos un hospital, no tenemos salas para estabilizar. Pero ¿y las autoridades qué dicen? Usted lleva ese tipo de temas. Hay una mesa de diálogo. O sea, hay un lugar donde esto que usted nos está diciendo aquí se lo puede decir al ministro de Salud, a Mario Lama. O sea, ellos no lo saben, a ellos no les importa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empecé con este tema, y aquí, bueno, yo te quiero dar las gracias porque hace precisamente un año en este programa fue que yo leí mi carta pública de renuncia por el acoso que me impusieron de que me retractara con relación a todo lo que yo decía que estaba pasando en salud mental. Y yo quiero decirle que el director del Servicio Nacional de Salud me conoce muy bien, porque incluso él fue mi ginecólogo durante muchos años. Él sabe quién es Alexandra Iche. Yo estoy yendo.
Él sabe. En ginecología obstetricia. ¿Quién es el funcionario? Diga el nombre. No, el doctor Mario Lama. Ok. Entonces, aquí hay cosas muy particulares. Lo primero es que todo el mundo sabe la condición de salud mental, pero es más fácil aumentar lo que es el ego de quienes están dirigiendo ciertos departamentos. Y yo, cada vez que puedo, le digo, porque de buenas intenciones está techado el piso del infierno, yo siempre me pregunto que si de verdad al señor presidente le dicen los números. Porque que yo o él no se documenta de personas realmente fiables. ¿Y cuál es la necesidad de nuestras autoridades de no decir las cosas como son? Porque al final, los buenos gobiernos están hechos de críticas. Porque si tú vas a mi casa y me dices que eso está mal, ya yo tengo un ojo visor para corregirlo y para ver de qué manera lo medío y en qué tiempo me planteo la solución de ese problema. Pero aquí todavía no se ha visto nada. Aquí, mira, las demencias son la segunda causa de muerte ya a nivel mundial. Se está desarrollando demencia a nivel a temprana edad, o sea, ya no es a los 60 ni a los 70. Sin embargo, las expectativas de vida han crecido porque ya la gente dura más. Y esto se está complicando. En los próximos 15, 25 años, toda la atención integral tiene que ser a salud mental. Tenemos una de las tasas de los índices de suicidio que, aunque dice que está dentro de la media, señores, es que no debería de ocurrir ni uno. Y aquí hay unas estadísticas de suicidio sesgado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando alguien intenta suicidarse, tomándose algo, ingiriendo algo, lo llevan a un centro médico y después de 2 o 3 días que fallece, no ponen suicidio. Lo que ponen fue la causa, la complicación. La complicación. No el origen de la muerte. No el origen. No tenemos un programa de prevención de suicidio. Y el que me diga a mí que sí, que me enseñe dónde está la oficina. Aquí tenemos un centro de llamada que, dicho sea de paso, es que yo no puedo aplaudir que se hagan cosas, porque se supone que se tienen que hacer. Eso es cuando tú quieres premiar a tu hijo porque haya sacado buenas notas. Es que eso es lo que le corresponde dentro de sus obligaciones como niño o como adolescente. Entonces yo no puedo aplaudir que me inauguraron un hospital o que me dieron por migajas 2 salas en un hospital general para psiquiatría, cuando el 3% de las camas en cualquier hospital general le corresponden a salud mental. Doctora, yo quiero insistir en algo, porque de verdad... Ya tenemos que ir acabando. Está bien, pero... Es un tema muy amplio y muy interesante. Pero yo quiero insistir en lo siguiente, que yo no lo sabía. Y de hecho no sé si usted lo había hecho público. La inclusión real en las escuelas no lo aceptan los niños. Real y efectivamente Mario Lama la canceló a usted, ¿verdad? Bueno, pero eso yo lo dije aquí. Ellos me suspendieron a mí, me sacaron de nómina y yo me di cuenta después de muchos meses. Y no la desmintieron tampoco. No, tampoco. Después, a los 6 meses me reembolsaron. Pero una pregunta, ahí vamos. ¿Cuál es el argumento que tú puedes tener para tú suspender a un empleado y no hacerle una notificación, alegando supuestamente que yo no estaba en una auditoría cuando yo soy una mujer pública y ellos reciben las estadísticas de la unidad que yo manejaba? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál argumento tú utilizas para alguien que supuestamente faltó a la ley hacerle un reembolso de todos los meses que supuestamente la tenía suspendida? Entonces yo lo que hice, porque mi moral no está sujeta a lo que es un salario, y yo quiero que sepan aquí que lo que gana un médico especialista son 69,000 pesos y lo descuento. Y que lo que a mí me pagaba el Estado, yo me lo gano sentadita en mi consultorio en un día. Esto era por academia y por vocación. Y lo sigo siendo. Entonces, aquí ellos, el Estado, lo que no ha entendido, lo que ha hecho conmigo. Ustedes me dieron a mí un año sabático. Y esto no es política. Cuando usted busca, yo tengo... Ahora sí es político. Óyeme, es que bueno, se convirtió en un tema político. Y yo quiero que sepan lo siguiente. Yo tengo 20 años. Tú buscas programas míos de hace 15 años. Y yo estoy, Elvin que lo sabe, en lo mismo. Sí. En lo mismo. Yo no estoy peleando nada diferente. En algún momento se quiso politizar. Y yo dije, señores, no es así, porque yo era militar y luego asimilada. Que el año pasado, en mayo, fue que también me retiré de esa parte, porque yo entendía que yo tenía que convertirme en la voz de aquellos que no tienen voz. Y lo voy a seguir haciendo. Yo estoy segura que puedo contar con el pueblo. ¿Ustedes saben por qué? Porque es muy triste cuando yo abro mi celular. Ahí una señora me dice, doctora, tengo un niño con una discapacidad intelectual que está en el espectro autista, en una manifestación grave. El muchachito está totalmente incontrolable.
se da golpes, sumamente agresivo, pero no lo quieren ingresar en el Santo Socorro, que es el único lugar de ingreso. Por población, a nosotros nos corresponden entre 1.000 y 1.500 camas de salud mental. ¿Tú sabes cuántas camas tenemos? Menos de 100. Por población. Menos de 100. Bueno, doctora Entonces, Iches, gracias. Este es un tema. Este programa siempre estará abierto para discutir estas cosas. Ojalá que algún día yo voy a hacer que esta Alguien le haga entrevista caso. se Pero la que- manden al presidente. No, vamos a hacer lo siguiente, Elvin. Sí. Ya que ustedes se manejan tan cerca del presidente, Presidente lo díganle ve. que me invite a una de las Semanal. entrevistas de De los la lunes. semanal. Sí, la de los lunes, para yo llevarle las Homero. estadísticas al lado del ministro. Si saben para qué me Invita a la pongo, doctora para qué me Iches, que después así si sabe cómo me pongo para que me invite. ¡Vámonos!